No importaba cuántos guardianes blindados rodearan la cámara de la reina Istar, Elías avanzó entre ellos con la serenidad arrogante de quien ya no teme morir. Cada paso era un golpe seco de botas sobre los mosaicos de piedra lunar, tan marcial como el latido de un corazón que se niega a rendirse. Los lanceros de armadura viva, forjados con la carne de bestias extintas, se interpusieron formando un muro de lanzas de plasma, cuyos zumbidos cortaron el aire cargado de incienso y sudor de nervios. Los cortesanos, figuras altivas con túnicas de seda respirante, contenían la respiración, clavaban sus pupilas de pupila hendida en ese humano temerario que no se postraba ni inclinaba la cabeza. Cada uno de ellos sabía lo que significaba ese atrevimiento. Istar no perdonaba insolencias. Ni la más leve. Al fondo del gran salón, la reina reposaba sobre su trono de huesos fosilizados. Un monumento construido con los restos de reyes y bestias cósmicas que desafiarla habían osado. Ella estaba reclinada, la pierna desnuda cruzada sobre la otra, el manto de filamentos vivos reptando a su alrededor como una corona viva de serpientes de luz. Sus ojos, dos soles gemelos que ningún mortal podía mirar sin apartar la vista, observaron a Elías con un brillo antiguo, uno que hablaba de eras devoradas, de galaxias que se encogían ante un simple gesto suyo. Ha pasado un ciclo solar desde que tu olor mancilló mi palacio por última vez. Su voz, al pronunciar esas palabras, hizo que el suelo vibrara suavemente, como si la sala entera respirara su sentencia. Dijiste que jamás volverías. Juraste que tu lengua nunca volvería a pronunciar mi nombre. Elías, detenido a 5 pasos del estrado real, dejó escapar un susurro que apenas rozó los oídos de los presentes, pero alcanzó a desgarrar la máscara de serenidad de la reina. Istar. Un murmullo estalló entre columnas vivientes y cortinas de humo fragante. Los lanceros retrocedieron un paso, sin quererlo, como si la sola palabra quemara sus armaduras. Istar se levantó con una lentitud felina, dejando que su manto se enroscara alrededor de su cintura, que cada hebra viva cantara un coro de amenaza sagrada. Bajó un peldaño. Después otro. Cada paso fue un retumbar de cosmos encadenado a su voluntad. De pronto estuvo frente a él. Tan cerca que Elías sintió el frío del metal vivo rozarle la garganta, vio el pulso de energía subcutánea brillar bajo su piel color cobre bruñido. Ella lo estudió. Ni un parpadeo. Ni una palabra. Solo la sombra de un temblor en sus labios. De un zarpazo, le agarró la mandíbula, forzando su cara a alzarla hasta que su mirada se hundió en aquellos ojos de reina sin piedad. ¿Sabes las consecuencias de desafiarme, humano? Su voz era apenas un susurro, pero el salón entero pareció arder en silencio. Elías no retrocedió. No pestañeó. Solo dejó que su sonrisa de fiera cansada se curvara en su boca reseca. Las conozco. Y aún así vine a recordarte lo que olvidaste. Lo que escondes debajo de tanta sangre derramada. Un rugido sordo brotó de la multitud. Algunos cortesanos se apartaron, temiendo que Istar lo despedazara ahí mismo. Los soldados tensaron lanzas y generadores. Pero la reina no lo soltó. Sus garras temblaban sobre su piel. Sus pupilas se dilataron, tragando fuego y verdad. Entre ambos, el aire se volvió pesado, cargado de la vieja promesa que nadie más entendía, la de una noche compartida en un lecho exiliado, cuando la reina no era reina y el humano no era nada más que un extraño que la hizo sentir mortal. Istar respiró su aliento como si se intoxicara de rabia y deseo. Pagarás caro este recuerdo, le advirtió, su voz rota de algo que no era odio. Elías no se movió, no parpadeó, no tembló. Entonces cóbrame, dijo. La sala retuvo la respiración, y en el siguiente parpadeo, la reina Istar lo arrastró consigo hacia las entrañas de su trono, dejando atrás un reino paralizado, sin entender todavía que la guerra había comenzado con un beso sin pronunciarse. Detrás del trono de huesos fosilizados se abría un pasillo apenas iluminado por la luz orgánica que resumaba de las paredes vivas. Cada paso de Istar retumbaba en un eco viscoso, un palpitar de entrañas palaciegas que parecían latir al compás de su respiración. Arrastraba a Elías sin mirarlo, como si temiera que sus ojos le robaran la furia y la reemplazaran por algo aún más peligroso, la ternura que tanto odiaba recordar. Al fondo del pasillo, una puerta de carne se abrió con un espasmo silencioso, revelando la cámara privada de la reina. Nadie, salvo ella misma, pisaba ese santuario. Ni ministros, ni consortes, ni esclavas de placer. Allí, solo ella reinaba sobre sus propios demonios. Empujó a Elías contra un muro cubierto de símbolos ancestrales grabados a fuego en la superficie viva. La pared se estremeció al sentir la espalda del humano, absorbiendo su calor como si lo probara. Istar lo contempló, respirando agitadamente.
Entre sus dedos aún brillaban chispas de energía mental que le hormigueaban en la nuca. Elías no dijo nada, consciente de que cada palabra, cada burla, podía convertir su cuello en ceniza en un segundo. Ella levantó la mano derecha, la acercó a su rostro, rozando apenas su mejilla con la punta de una garra afilada. Despacio, esa garra descendió, rozando la línea de su mandíbula, hasta detenerse en su garganta. Un solo pensamiento, humano, murmuró, tan cerca que el calor de sus labios humedecía su piel. Un solo deseo mío, y tu cabeza estallaría dentro de tu cráneo. Elías tragó saliva, pero no apartó la vista de sus ojos solares. Bajo su pecho, el corazón latía desbocado, tan fuerte que la pared detrás de él parecía vibrar al mismo ritmo. Hazlo, susurró él. Pero antes respóndeme algo, ¿por qué no lo hiciste allá afuera? ¿Por qué no ordenaste a tus perros que me devoraran cuando crucé el salón? Istar presionó un poco más su garra contra su cuello. El rojo de la sangre asomó como una gota traicionera. Sin embargo, su mirada perdió filo durante un instante. Lo suficiente para que una sombra de deseo reemplazara la furia. Te odio, dijo, casi sin voz, mientras su respiración se entrecortaba. Elías sonrió, a pesar de la gota cálida que descendía por su clavícula. No más que a ti misma cada vez que recuerdas lo que éramos, antes de que la galaxia se postrara a tus pies. Istar gruñó, furiosa, y lo besó. No fue un beso tierno, ni siquiera una concesión. Fue una mordida violenta, una declaración de dominio. Sus lenguas se enredaron como dos serpientes luchando por devorarse. Sus uñas arañaron su nuca mientras con la otra mano lo mantenía sujeto a la pared, incapaz de moverse, prisionero de su propia osadía. Elías soltó un gemido que se convirtió en un rugido gutural cuando Istar, sin separarse de su boca, lo levantó en peso, forzando su espalda a rozar los símbolos ardientes. El dolor le nubló la vista un instante, pero se negó a soltarla, aferrándose a sus caderas como un náufrago se aferra a la única tabla que lo mantiene vivo. Voy a destruirte, Elías, susurró ella, jadeando, con la frente apoyada en su sien. Su voz temblaba de deseo, de rabia, de un amor podrido que no moría. Y cuando termine suplicándome piedad, te haré pedazos para que ninguna otra reina reclame lo que fue mío. Él rió, con los labios manchados de la sangre que aún brotaba de su cuello. Empieza entonces. Dime que no te tiemblan las manos cuando me tocas. Istar lo soltó de repente, dejándolo caer de rodillas frente a ella. Con un gesto hizo que las paredes se cerraran, aislándolos del universo entero. Desabrochó parte de su armadura viva, exponiendo la piel que ninguna legión se atrevía a mirar. Sus ojos ardían, desafiándolo a pronunciar una última palabra antes de rendirse a lo inevitable. Pero Elías no dijo nada. Solo se puso de pie, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí, besándola otra vez, ahora con la calma cruel de quien sabe que no importa cuán feroz sea la bestia, siempre recordará quien la hizo temblar primero. Y en ese encierro de carne y respiración, se escuchó el rumor lejano de lanzas y conspiraciones que ardían afuera. Ellos, sin embargo, solo podían oírse el uno al otro, latidos entrecortados, respiración rasgada, y la certeza muda de que el infierno acababa de abrirse para ambos. La habitación vibraba como si respirara con ellos. Cada murmullo, cada jadeo arrancado de la garganta de Istar, se filtraba en las paredes vivas que palpitaban al ritmo de su frenesí. Allí no había más testigos que los ojos esculpidos en los muros, ojos sin pupilas que lloraban savia luminosa mientras la reina se aferraba a Elías como si fuera su única verdad bajo toneladas de mentiras imperiales. Istar lo empujó hacia el centro del lecho orgánico, un lecho que parecía crecer y extenderse cada vez que sus cuerpos se hundían en él. Rasgó la tela que aún cubría el torso de Elías, dejando expuestas las cicatrices que ninguna batalla había borrado, recordatorios de guerras libradas en nombre de causas que ya no importaban. Ella se inclinó sobre una de esas heridas viejas y pasó la lengua, degustando el sabor de una memoria que odiaba tanto como deseaba. Él gimió bajo su boca, un rugido sordo que encendió algo salvaje en la reina. Su mano, enguantada en metal vivo, descendió por su abdomen, arañando la carne sin miramientos. Elías respondió con un jadeo entrecortado y una carcajada ronca, una risa que a Istar la hizo enfurecer aún más. «Calla», susurró ella, pero su voz traicionó un temblor que no era rabia. «Cállate antes de que recuerde quién soy y te haga trizas». Elías atrapó su rostro entre las manos y la besó de nuevo, devorándola sin miedo, sin pedir permiso. Ella se arqueó sobre él, su corona viviente se extendió, iluminando el techo con filamentos de fuego líquido que chisporrotearon al contacto con la humedad del aire. La habitación se llenó de vapores dulces que se colaron en sus gargantas, alterando sus pulsos,
haciendo que sus cuerpos ardieran con una urgencia vieja, conocida, prohibida. Istar se dejó caer sobre su pecho, jadeando su nombre como si lo saboreara, como si lo conjurara desde un pozo oscuro que llevaba demasiado tiempo sellado. Elías deslizó sus manos por la espalda poderosa de la reina, acariciando cada placa de su armadura viviente hasta sentir la piel vulnerable debajo. Ella se estremeció, gruñó contra su cuello y le mordió la clavícula, dejando una marca fresca sobre la antigua cicatriz que ya era su firma. Esto no es amor, humano, susurró Istar, con la respiración quebrada. Esto es una maldición. Elías abrió los ojos, los clavó en los suyos, con la voz más serena que podía encontrar, le respondió mientras la atraía aún más cerca. Entonces maldíceme otra vez. Maldice cada trozo de mí hasta que no recuerde cómo era vivir sin tu veneno. Ella soltó una risa breve, rota, entre dientes. Apretó su pecho con ambas manos y lo montó de un solo movimiento, lenta, dominante, cruel y rendida al mismo tiempo. Sus uñas se clavaron en sus hombros para anclarse mientras comenzaba a moverse sobre él como un castigo divino. La cama viva gemía bajo su peso, absorbiendo sudor y calor, alimentándose de la pasión de su reina. Elías arqueó la espalda, sintiendo como cada embestida borraba parte de la cordura que aún guardaba para sobrevivir. Aún así, en medio de la fiebre, la sostuvo por la cintura y se incorporó, pegando su frente a la de ella. Respiraron el mismo aire, la misma fiebre, el mismo odio hecho deseo. Istar abrió la boca para insultarlo, pero un gemido gutural cortó cualquier palabra. Elías la empujó suavemente, haciéndola caer de espaldas sobre el lecho palpitante, y la tomó entre sus manos, admirando la diosa deshecha que se retorcía por él, solo por él. No soy tu súbdito, le dijo, mientras la hacía estremecer de nuevo. Ni tu prisionero. Soy el único que se atreve a domarte. Istar arañó su espalda, dejando surcos sangrientos, pero su grito fue uno de placer y furia mezclados. El aire se llenó de chispas violetas que caían como lluvia eléctrica, sellando entre sus cuerpos la vieja promesa que ningún imperio, ninguna traición, ningún ejército podría arrancarles, ni la muerte podría detener esa guerra sagrada que libraban uno dentro del otro. Y en medio de esa tormenta, afuera, los traidores empezaron a organizarse. La rebelión despertaba. La conspiración respiraba en corredores lejanos. Pero en esa habitación, entre sudor y aliento, solo existía una reina que ardía viva y un humano que se quemaba gustoso en su fuego. El rumor de pasos armados empezó como un murmullo lejano, un roce metálico que se arrastraba por los corredores exteriores mientras la respiración de Istar aún temblaba atrapada en la garganta de Elías. Afuera, senadores enfurecidos reunían a los comandantes de la Guardia de Ébano, cuchicheaban conspiraciones entre estandartes manchados de incienso y miedo, prometiendo degollar al humano que osó profanar el cuerpo sagrado de su reina. Dentro de la cámara real, el mundo parecía detenido. La piel de Istar estaba perlada de sudor, el cabello pegado a su frente, la corona viviente apagada por la extenuación. Elías se incorporó, desnudo, marcado por cada zarpazo que ella le había dejado como advertencia y confesión. La miró mientras ella, boca entreabierta, lo observaba como si todavía intentara decidir si matarlo o devorarlo otra vez. Istar se sentó sobre las sábanas orgánicas, tirando de su manto carmesí para cubrirse, aunque solo a medias. La tela respiraba con ella, adaptándose a cada curva de su espalda. En su rostro resplandecía algo que ningún consejero había visto jamás, una vulnerabilidad voraz, una duda que olía a derrota y a deseo mezclados. ¿Qué has hecho conmigo, Elías?, preguntó, pero su voz no era la de una reina todopoderosa, sino la de una mujer que se sabía encadenada a su propio corazón podrido de secretos. Elías no contestó de inmediato. Se acercó a la pared donde se sostenía su vieja chaqueta de combate, la recogió y la lanzó a un rincón sin importancia. Regresó hasta ella, la tomó de la nuca con una mano firme y apoyó su frente en la suya. Istar entrecerró los ojos, dispuesta a resistir ese contacto, pero su cuerpo traicionó su intención. Sus labios se entreabrieron para aspirar su aliento, para robarle la calma. Te recordé quién eras antes de convertirte en un mito de muerte, susurró él, acariciando su cuello con la yema de un dedo. Te recordé que aún sabes amar, aunque te carcoma la corona. Istar respiró hondo. Sus manos buscaron instintivamente la empuñadura oculta bajo la almohada viviente. La tocó, rozó el metal frío, pero sus dedos no tuvieron fuerza para cerrarse. En cambio, la dejó ahí, como una confesión muda de que, por esta vez, no podía matarlo. De pronto, un rugido se filtró por las paredes vivas. Voces de soldados gritando órdenes, explosiones de energía chocando contra las puertas de carne que protegían la cámara real.
Los senadores se habían decidido, o Istar mataba al traidor, o ellos la derribarían del trono que ella misma forjó con la sangre de sus enemigos. Elías se apartó, miró hacia la entrada sellada que ya palpitaba bajo el impacto de mazos y lanzas de plasma. Cuando giró de nuevo hacia ella, su sonrisa era la de un hombre que nunca planeó vivir eternamente. «Vienen por mí». Istar se levantó despacio, sus pies descalzos apenas tocando el suelo palpitante. Caminó hasta él, clavó los dedos en su pecho como si quisiera sentir su corazón bajo la piel. «No solo por ti, también por mí, por lo que hemos hecho, por lo que hemos recordado juntos». Su voz se endureció, recuperando el filo que mantenía sometida a toda una galaxia. «Piensan que pueden doblegarme porque he dejado que vivas». Elías sujetó su mano, la levantó hasta besarle la muñeca. Sabía que ese gesto podía costarle la vida en cualquier otro segundo de cordura. Pero ahora, con la rebelión lamiendo los muros y sus enemigos agrupándose como ratas bajo una tormenta, Istar dejó que lo hiciera. «Entonces luchemos, Istar. Lucha por mí como yo lo haría por ti. Démosles algo que realmente teman recordar cuando ardan bajo tus pies». La reina inclinó la cabeza, una mueca oscura quebró su boca. Luego soltó una carcajada baja, casi ronca, que se expandió como veneno por la cámara. Alzó ambas manos, y la corona viviente despertó otra vez, iluminando cada grieta del techo como un enjambre de luciérnagas rabiosas. «No eres mi prisionero. No eres mi amante». Se giró hacia la puerta que vibraba al borde de romperse. «Eres mi condena y mi espada. Ven, humano, haz temblar mi palacio conmigo». Un estruendo final quebró el acceso principal, lanzando un viento abrasador sobre sus rostros. Del otro lado, una marabunta de cascos negros y lanzas vibrantes rugía la orden de muerte. Istar avanzó primero, envuelta en relámpagos de energía viva. Elías tomó una lanza caída, la hizo girar entre sus manos y la siguió sin dudar, con una sonrisa salvaje que ni la muerte pudo borrar todavía. El imperio estaba a punto de recordar por qué debía temer a su reina, y temer aún más a quien la amaba sin encadenarla. El rugido de la rebelión se mezclaba con el retumbar de botas metálicas y el chillido de lanzas de plasma encendidas a máxima potencia. En el pasillo principal del palacio viviente, columnas de carne retorcida ardían bajo los disparos traicioneros de los escuadrones que alguna vez juraron lealtad a Istar. Aún así, nadie se atrevía a pronunciar su nombre sin que la voz se quebrara en un susurro de terror. Istar avanzaba sin mirar atrás. Su silueta era un relámpago dorado que destrozaba a los traidores antes siquiera de que alzaran sus armas. Cada gesto de sus manos liberaba ráfagas de energía orgánica que desgarraban armaduras y carbonizaban cuerpos. El trono la había parido como un arma viviente, y ahora la reina demostraba a sus conspiradores lo que significaba despertar la furia de una diosa de carne. A su espalda, Elías emergía de cada nube de humo con una lanza robada, el torso desnudo cubierto de ceniza y sangre ajena. Se movía rápido, letal, tan silencioso como un lobo extraviado entre ovejas enfermas de ambición. Cada vez que uno de los conspiradores lograba burlar la tormenta de Istar, lo encontraba a él aguardando con la punta de su lanza lista para abrirles la garganta sin misericordia. Un soldado de armadura escamada se abalanzó sobre Elías con una hoja curva que zumbaba como un enjambre de insectos. El humano giró sobre sí mismo, esquivó el tajo por milímetros y enterró su arma en el vientre del traidor. El chasquido húmedo resonó, apagado por los gritos de agonía. Elías no esperó a ver caer el cadáver, se lanzó de nuevo a la refriega, buscando la espalda de su reina, defendiendo el único territorio que nadie le arrebataría jamás. Istar se volvió apenas para mirarlo. Sus ojos, dos soles encendidos, reflejaron un destello de satisfacción y algo más profundo, casi tierno, apenas contenido detrás del rugido de la batalla. Con un gesto de la mano, invocó a las paredes vivas del corredor. La carne orgánica se retorció, tragó a dos senadores que huían despavoridos, encerrándolos en una prisión de músculos que latían de placer ante sus gritos. «Elías», gritó Istar sobre el estruendo de armas chocando. «La sala de guerra. Allí reagrupan a los generales leales. Si caemos, los masacrarán después». Elías asintió, arrojó la lanza a la cabeza de un traidor que corría hacia Istar con un detonador encendido. La punta de energía estalló dentro del cráneo, pintando el suelo de hueso y fuego. El humano se agachó para recoger otra lanza, respirando con dificultad, cada costilla pidiendo descanso, pero su sonrisa seguía intacta, feroz como siempre. «Ve delante», jadeó él, limpiándose la sangre de los labios con el dorso de la mano. «Yo cubriré tu espalda hasta el último aliento». Istar no replicó.
Sabía que discutirle significaba perder segundos preciosos. Se giró, arrojó un rugido que sacudió los muros. De pronto, un vendaval de luz la envolvió de pies a cabeza. Su corona viviente se expandió, y los filamentos de energía se transformaron en látigos que cortaban acero como mantequilla. Con un salto se lanzó hacia la sala de guerra, desatando su furia sin miedo a nada ni a nadie. Elías la siguió, sus pies deslizándose entre charcos de sangre caliente y restos de armaduras. Los conspiradores, por fin conscientes de que no luchaban contra una mujer y un traidor, sino contra una tormenta imparable, empezaron a retroceder, gritando órdenes desesperadas. Llegaron a la antesala de la sala de guerra. Un portón macizo de hueso y placas orgánicas bloqueaba la entrada. Decenas de traidores montaban armas pesadas, escudos de energía y campos de contención para impedirles el paso. Istar no se detuvo. Levantó ambas manos, y de sus palmas brotaron relámpagos vivos que perforaron barreras, quemaron pechos, licuaron columnas de soporte. La puerta viva se abrió para ella, como si temiera desobedecer a su madre y señora. Dentro, los generales leales, rodeados por una docena de guardianes, contemplaron con ojos incrédulos como la reina, con el pecho descubierto, la piel marcada de besos y zarpazos, irrumpía envuelta en luz, seguida por un humano cubierto de heridas y risas salvajes. Uno de los generales, un anciano con armadura ceremonial agrietada, se inclinó con el rostro empapado en lágrimas de furia. Majestad, creímos que la habían reducido. Istar, jadeante, miró a su alrededor, su pecho subía y bajaba rápido, su corona chisporroteaba una aura dorada que hacía temblar las paredes. Extendió una mano hacia Elías. Mi imperio no se arrodilla ante perros carroñeros. Ni yo, ni él. Se giró hacia sus generales, su voz recobrando la fuerza de mando que doblegó sistemas enteros. Hoy limpiamos esta traición con fuego y carne. Hoy recordarán por qué me temen. Los soldados alzaron sus lanzas en un rugido de esperanza. Entre la multitud, Elías sujetó la mano de Istar y la besó sin miedo a ojos extraños. Ella no apartó la mirada ni reprimió la sonrisa torcida que se dibujó en sus labios manchados de sangre. Y así, entre estandartes rasgados y corazones que volvían a latir al unísono, la reina y su mano se prepararon para aplastar la rebelión que se atrevió a soñar con separarlos. La batalla final ya era inevitable. Y ni los dioses antiguos se atreverían a detenerlos. La sala de guerra ardía con el eco de cantos de lealtad, tambores improvisados golpeados contra escudos humeantes y gritos de furia convertida en determinación. Afuera, la rebelión se replegaba como una marea de ratas acorraladas, dejando un rastro de cuerpos rotos y estandartes ennegrecidos. Pero dentro de esas paredes, Istar ya no era solo la reina del trono de huesos, era el corazón palpitante de un imperio resucitado a fuego y deseo. Elías se apoyó contra una columna respirante, el brazo sangrando de un corte profundo, pero su sonrisa seguía intacta, amplia, desafiante. Observaba a Istar caminar entre sus generales como una tormenta que se rehacía con cada respiración. La forma en que la miraban dejaba claro que no veían a una mujer traicionada por el amor de un humano, veían a una diosa más real que nunca, más letal por ser tan humana en su furia. Uno de los más viejos se arrodilló ante ella, sosteniendo el casco ceremonial que simbolizaba la sumisión de toda la guardia real. Lo ofreció entre sus manos temblorosas. Majestad, deme la orden y estos muros volverán a latir solo para usted. Istar tomó el casco, lo sostuvo un momento y luego lo dejó caer a sus pies. Sus ojos, dos soles en calma, buscaron a Elías entre la multitud. Caminó hacia él, ignorando las miradas, ignorando el murmullo que crecía como un susurro de leyenda viva. Se detuvo frente a él, tan cerca que pudo ver cada mancha de sangre seca que adornaba su cuello. No dijo nada. Le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los suyos. Y así, en silencio, lo condujo hasta el centro de la sala, bajo la cúpula translúcida desde donde el palacio entero podía sentir su voluntad. Mirad, dijo Istar con voz firme, resonante, imposible de ignorar. Este hombre, que llegó a mis pies para desafiarme y desobedecerme, acaba de recordarme por qué ningún imperio puede alzar sus torres sobre mentiras. No volveré a ocultar lo que soy, ni lo que somos. Elías arqueó una ceja, divertido incluso cuando sentía la tensión de cientos de ojos sobre su nuca. Ella lo atrajo de un tirón y lo besó ante todos, sin pudor, sin máscara, sin miedo. El beso fue largo, ardiente, una declaración de guerra y paz a la vez. Cuando se separaron, Istar alzó la mano libre y la sala rugió con la furia de miles de voces que juraban morir y matar por ella. Horas después, la rebelión fue sofocada con una crueldad precisa.
Los cabecillas fueron entregados vivos al palacio, que los devoró lenta y dulcemente mientras sus gritos alimentaban los muros que los habían visto conspirar. Los estandartes manchados fueron quemados en la plaza central, y las ciudades satélite encendieron hogueras en señal de sumisión renovada. En el corazón de todo ese caos renacido, Istar y Elías se encerraron en la cámara más profunda del palacio. Esta vez no había furia, ni garras afiladas, ni amenazas de muerte susurradas entre besos. Solo dos cuerpos exhaustos, entrelazados sobre un lecho palpitante que se calmó, casi ronroneando bajo su piel desnuda. Istar le acariciaba el pecho, siguiendo con la yema de un dedo cada cicatriz vieja y nueva. Cada tanto lo miraba, como si temiera que al cerrar los ojos él desapareciera y todo volviera a ser como antes, frío, vacío, invencible y sola. «Podrías irte», murmuró en la penumbra, con la corona abandonada sobre el suelo, olvidada como una cadena rota. «Ahora nada te retiene aquí. Ni cadenas, ni promesas, ni miedo». Elías rió suavemente, apretándola contra sí para que sintiera el latido tranquilo de su corazón humano. «Podría irme», respondió, besándole la frente empapada en sudor. «Pero entonces ¿quién te recordaría que incluso una diosa necesita dormir con la cabeza sobre el pecho de alguien que la ame de verdad?» Istar cerró los ojos, permitió que una risa suave escapara de su garganta, una risa tan humana que ninguna leyenda podría narrar sin envidiarla. Afuera, bajo lunas gemelas, un nuevo himno brotaba de las gargantas de miles que aclamaban su nombre y temblaban al susurrar el suyo. Pero dentro de aquella cámara, solo existían ellos dos. Sin tronos, sin lanzas, sin traiciones. Solo la reina, el humano, y la promesa silenciosa de que, mientras se tuvieran el uno al otro, ningún imperio se atrevería jamás a separarlos. Y por primera vez desde que el universo aprendió a temerla, Istar se durmió sonriendo, con Elías respirando contra su cuello, sosteniendo entre sus brazos a la mujer detrás de la diosa, la única que él siempre supo proteger de todo, incluso de sí misma. El palacio, satisfecho, latió en calma para arrullar su descanso. Y más allá de sus muros, la galaxia se rindió a la noche, ignorante de que la guerra más poderosa de todas había terminado sin sangre, la que unió a una reina invencible con un humano que jamás dejó de amarla.